Joven, tengo un consejo para ti. No te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque consecuencias trae para ti. Sigue viendo este video que te será de mucha bendición. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Bueno, mis amados hermanos jóvenes, solteros, solteras, que están pensando en formalizar un hogar, una familia. Si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios, se identifica con la palabra de Dios, mi consejo en esta mañana es que bajo ninguna circunstancia usted se debe de casar con un incrédulo. Voy a tomar 3 ejemplos que están en la Biblia. El primero se encuentra allá en Génesis capítulo 6, que dice la escritura que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora, usted y yo nos damos cuenta que en el principio, por causa de la caída, vino muerte a la raza humana. Pero los hombres todavía quedaron viviendo hasta 900 años. Matusalén vivió casi 1000 años. No era rico vivir los 1000 años, pero vivió casi que 1000 años. Pero cuando esto sucede, de que los hombres se multiplican, la humanidad se multiplica, y aparece que Dios allá en el principio separó a la descendencia de Caín y separó a la descendencia de Sem. Los separó para que no se mezclaran entre sí. Pero resulta que cuando se multiplicó la humanidad se encontraron. Y los hijos de Dios, que eran la descendencia de Sem, viendo que las hijas de Caín, la descendencia de Caín, las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. ¿Y qué pasó? Dios se airó. Tanto que dice la Biblia que se arrepintió de haber creado al hombre, y eso trajo consecuencias. Por eso te dije, no se una en yugo desigual, porque eso trae consecuencias. ¿Qué consecuencias trajo? El diluvio, el cual trajo la muerte casi a toda la humanidad. Solo Noé y su familia fueron salvos. Entonces, a Dios en ningún momento, en ningún tiempo, a Él le ha agradado que el hombre, que sus hijos se unan en yugo desigual con los incrédulos. Ahora usted puede decir, eso fue allá en el Antiguo Testamento, pero la escritura que acabamos de leer en Primera de Corintios, donde el apóstol Pablo también nos aconseja, Primera de Corintios 6, 14, que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Encontramos también en la escritura que cuando el pueblo de Israel iba camino a la tierra prometida, ellos se encontraron con un pueblo que era el pueblo de Moab. Usted quizás se acuerda que había un profeta que se llamaba Balaam, que quiso maldecir al pueblo y no fue posible maldecirlo. Pero resulta que como no lo pudo maldecir, Balaam era un estratega y dijo, bueno, la única manera en que Dios castigue a este pueblo es que ellos se mezclen. Entonces fue y trató de convencer al pueblo de Israel a que, pues, el pueblo de Balaam creía en el mismo Dios. Usted sabe que el pueblo, ellos creían en el mismo Dios que creía Israel, porque ellos eran de la descendencia de Lot. Moab creía en el mismo Dios que creía Israel,
hacían los mismos 7 altares, adoraban al mismo Dios. Quizás usted diga, pues hermano, no hay ningún problema, pues quizás ella no es mundana, pero pertenece a la iglesia fulana de tal, fulana de tal. Mi consejo es, busca una que sea de tu propia fe, que crea lo que tú crees y que esté llena del Espíritu Santo, así como tú estás lleno del Espíritu Santo, porque de lo contrario te causará muchos problemas. Lo mismo usted, damita, no se deje convencer. No, que es que a mí me gusta el evangelio, es que yo también voy a la iglesia. No se deje convencer, porque te puede acarrear problemas en el futuro. Problemas como los que le acarreó al pueblo de Israel cuando se comenzaron a mezclar con las moabitas. Vino muerte en el campamento. Comenzaron a morir hasta que un joven valiente tuvo que asesinar a aquellas personas que comenzaron a hacer aquellos actos viles y vergonzosos delante de Dios. ¿Trajo consecuencias a Israel el mezclarse con un pueblo que no era de su fe? Sí, Señor. Un rey muy famoso en Israel llamado Acab. Él era un israelita, él era un hombre de Dios, pero él se enamoró de una mujer quizás muy hermosa llamada Jezabel. Jezabel enseñó al pueblo de Israel a adorar ídolos. Por eso lo dice ahí, ¿qué compañerismo tiene Belial? ¿Ve? Usted casado o casada con una adoradora de ídolos, con un adorador de ídolos, él se va para la iglesia católica, usted se va para la iglesia cristiana. Cuando el niño nazca le toca partirlo en dos. Ese niño se va a criar en medio de una confusión porque papá lo quiere llevar a la iglesia católica, mamá le quiere llevar a la iglesia cristiana, y habrá una gran confusión en su hogar donde habrán demasiados problemas. Entonces, ¿habrán consecuencias? Sí, Señor. Asegúrese que esa dama crea lo que usted cree, que ese caballero crea lo que usted cree. ¿Qué pasó? Eso trajo muerte, maldición sobre Israel, a tal grado que Dios les envió un profeta, el cual oró por 3 años y medio para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra. Luego Dios erradicó tanto a Jezabel, el cual fue muerta de una muerte horrible, el cual los perros comieron su carne, sí, lo que no se comieron fue la cara y las uñas. Discúlpeme que quise decir, se comieron sus carnes los perros, porque ella fue comida para perros, porque era una mundana, una perversa, una adoradora de ídolos. Y Acab también murió de una manera horrenda como Dios lo había dicho. Entonces no terminó bien la unión de un creyente como Acab con una incrédula como Jezabel. Entonces, mis amados hermanos, no trate usted de forzar la voluntad de Dios. La voluntad perfecta de Dios es que usted se una a una dama llena del Espíritu Santo, y si usted es una dama, a un caballero lleno del Espíritu Santo. Dios los bendiga. Shalom, shalom.